Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos de Miranda y en toda Venezuela y en todo el mundo, porque recuerde que llegamos a través de nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Y también les recuerdo que este programa pueden verlo esta noche en reposición a las 8 de la noche. Y tal como les dije, ya hicimos contacto con Nelson Oxford, dirigente político, activista y ahora residenciado en los Estados Unidos durante mucho tiempo, activista, dirigente del Partido Social Cristiano COPEI. Y por allí quiero empezar, Nelson. Buenos días. Estás ahorita en la ciudad de Doral, si más no me equivoco, en el sur Buenos de la días, Jairo. Florida. Por Un allí quiero. gusto en saludarte. Te veo muy próspero, me gusta verte saludable, me gusta que mis amigos verlos bien. Bueno, Porque a igual, mi veces, como hermano, no los igual. puedo abrazar en presencia, los abrazo en la distancia, con la nostalgia que me da de no estar en mi país, que es donde deberíamos estar todos luchando por una patria grande. El aniversario de nuestra independencia, 19 de abril, y veo en las redes pocas menciones. Parece que nos olvidamos hasta de nuestras fechas patrias. Yo sigo recordando con mucho cariño mi país, a pesar de que estoy aquí en los Estados Unidos hace más de 3 años y añorando volver a Margarita, a mis playas queridas, volver a comer chicharrón en el Juquito. Ah, está bien. Mira, Nelson, yo te presenté obviamente como un dirigente del Partido Social Cristiano COPEI. ¿Cuál COPEI? Y por favor, relátanos qué está pasando con COPEI. COPEI se nos ha convertido en un archipiélago. Bueno, en primer lugar, yo no soy un dirigente, yo soy un militante de la democracia cristiana. Y los militantes de la democracia cristiana entendemos la política como como una acción para servir a la política y no para servirse de ella. Por lo tanto, entendemos de que los liderazgos y las fuerzas son producto del trabajo, son producto del esfuerzo, son producto de la colaboración que podamos tener con la ciudadanía en búsqueda del bien común. Eso, en principio, es lo que nos enseñaron nuestros padres fundadores, Caldera, Calvani, Lorenzo Fernández, Luis Herrera. En ese orden de ideas, el problema, la gente los inscribe a COPEI porque fue el primer partido que judicializó el régimen. Pero realmente que el problema no es de COPEI, el problema es del país. El problema es que el país compró que los partidos eran malos. El país compró que los políticos eran ladrones. El país compró que no servíamos para nada. El país compró el discurso de Hugo Chávez. Y ahora el país está pagando las consecuencias de haber comprado ese mal producto que estaba podrido desde el principio. Cuando tú compras una mercancía podrida, empieza a oler mal. Esto olía mal desde el principio, pero bueno, lo compraron igualito. En el caso de Copey es más visible, porque Copey es el único partido en Venezuela que tenía un razonamiento, un planteamiento ideológico con el cual hacía sus programas de gobierno basados en estos planteamientos y en esta doctrina. Los demás partidos eran partidos realmente electoreros. Acción Democrática es básicamente un partido electorero. A veces está cerca de la derecha, a veces está cerca de la izquierda, a veces son socialistas y a veces son de otra cosa. En el caso de Copey, pues no supimos realmente manejar la situación esta y se crearon polos distintos de la forma de ver y de atacar la problemática. Las consecuencias hoy las vemos, tenemos no sé cuántos. Yo sigo perteneciendo a la democracia cristiana. Sigo creyendo que es la solución al país, que son sus planteamientos los que nos pueden sacar adelante. Y aspiro y espero que los que me suceden, que ya son multipliquen las fuerzas.
últimamente he insistido mucho en la unidad del partido, en que se hagan unas elecciones internas y que compita el que quiera. Pero como ahora tenemos, cada uno lleva un epíteto de alacranes, no sé qué, entonces en vez de atacar, lo que se hace es destruirse internamente. Si no superamos esto, en la vieja historia de COPEI, teníamos las convenciones nacionales que eran muy fuertes, muy duras, donde había un enfrentamiento serio. Luis Herrera y Caldera se enfrentaron muchísimas veces. Abdón, con sus ideas de izquierda dentro de COPEI, nunca se salió de COPEI. Osvaldo con sus ideas de derecha. Y habían grandes confrontaciones y grandes discusiones. Y siempre terminaba siendo un COPEI con una autoridad que todos respetaban. El problema entonces se reduce a que no tenemos una autoridad a la cual respetar. Fíjate, Nelson, hay un COPEI, el COPEI OTCA, ¿no? Ese es un COPEI. Hay el COPEI, como tú dices, el COPEI que lo llaman Alacrán. Ese es otro COPEI, pero también está uno de los dirigentes fundamentales, que es Eduardo Fernández, que está cercano también a una tendencia de COPEI, porque ahí hay varios dirigentes de la socialdemocracia con una franquicia llamada Unión. Y por otro lado anda un común amigo, César Pérez Vivas, que anda recorriendo al país. Lo tuvimos aquí en Frente a Frente hace 3 semanas. También, igual que tú, declarándose militante de la socialdemocracia, del social cristiano. Gracias, Cristiano. Sí, democracia cristiana, pero sin estar estacionado en el COPEI, porque, bueno, es un archipiélago, como te decía, y así andan otros, como el caso de Nelson Chiti Larroche. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y quién finalmente Eduardo crees tú que Fernández tiene la razón? te recomiendo un programa que le hizo el doctor Figueredo, que tiene una página, un programa de televisión como el tuyo que se llama Analítica, que lo tiene por YouTube. Y entrevistó a Eduardo en estos días. Y Eduardo dio una definición del por qué no está en COPEI. Él dice que en 2016 él no se sintió cómodo con lo que estaba pasando dentro del partido y se retiró. Eso es una situación parecida a la que pasó con Caldera. Caldera nunca se retiró de COPEI, pero dejó de asistir, dejó de ser un militante fiel cuando no se sintió cómodo. ¿Y por qué no se sienten cómodos? No se sienten cómodos porque se violenta, se traspapela, se pierde, no sé cuál epíteto utilizar, las esencias del por qué nos inscribimos en un partido. Yo no me inscribí en un partido para ser ministro, yo me inscribí en un partido para servir. A mí me enseñaron desde que me inscribí en COPEI a los 17 años, cuando yo ingresé en la Universidad Central de Venezuela. Lo primero que hice fue inscribirme en la DSU. Y ahí me mantuve hasta que, bueno, me pasé a la dirección nacional del partido y esa es otra historia. En los casos como Nelson Chiti debe andar por la misma onda que yo, no me extraña. El caso de Pérez Vives es diferente, porque Pérez Vives también ha estado muy saltimbanca. Un día está aquí, un día está allá, un día está con el gobierno, un día está contra el gobierno. Y eso no le ha hecho bien a su imagen. De hecho, su candidatura, pues ya tú ves cómo va. Pero tú dices, perdona, detente ahí, Nelson. Tú dices que César ha estado cerca del gobierno. Hay algunas voces en el Táchira que lo aproximan al gobierno. Yo no te voy a decir porque ni siquiera la gente del Táchira habla de que no es una persona de fiar. En COPEI no lo quieren. Y eso es muy grave porque él fue gobernador del estado por COPEI. Y hoy está lejos de COPEI. Por sus propios coterráneos, no te hablo de los de aquí. Pero bueno, en definitiva también se apartan del partido porque no ven que sus ambiciones se cumplen y otro porque ven que sus sueños se truncan, no son los sueños los sueños que teníamos de muchachos, que nos inculcaron. Yo empecé a trabajar en política desde que estaba en bachillerato, el 5.º año en el Colegio Fray Luis de León, donde yo me gradué de bachiller. Nosotros teníamos dos actividades. Una era la Legión de María y otra la Juventud Católica.
Y entonces recolectábamos cosas, llevábamos juguetes, llevábamos ropa, llevábamos comida a los barrios aledaños, que era nada más y nada menos que la Charneca y ¿cómo se llama? Y la Roca Tarpeya. O sea que para nosotros eso no era ninguna novedad. Cuando yo entré a Copey hacíamos exactamente lo mismo. Así que cuando la gente se retira de sus ideales es porque los ve truncados. Y es un poco lo que nos pasa a muchos, que seguimos siendo demócratas cristianos, seguimos con un pensamiento demócrata cristiano ligado a la iglesia, ligado al servir público y ligado a la honestidad y al favorecer el país. Ahora, Nelson, todo esto pasa necesariamente, desde mi punto de vista, por un mea culpa, ¿no? Yo, por lo menos, en mi época de reportero, a mí me tocó cubrir en el Congreso el día que defenestraron a Carlos Andrés Pérez. Y aún estando muy joven y quizás sin la madurez suficiente como para sacar una conclusión, yo pensé en aquel momento que se estaba dando un duro golpe a la democracia, indistintamente de las razones de tipo moral que se estaban tomando. Por ahí comienzo con el caso del mea culpa. En el caso de Copey, por ejemplo, hay un hecho que también a mí me llama poderosamente la atención, que es cuando Caldera, que es uno de los fundadores, monta tienda aparte con Convergencia, logra el poder, pero yo creo que a partir de ese momento, Copey recibió un golpe muy duro, del cual creo, corrígeme si no estoy en lo cierto, por lo menos en mi criterio, creo que le ha costado mucho recuperarse. Estás tocando varios temas que son muy interesantes, que coliden y no coliden, donde hay historia y hay cuentos y hay chistes. En primer lugar, los viejos líderes, por darles algún nombre, como Caldera, como Betancourt, como Pérez, como Jovito, eran rivales políticos, no eran enemigos políticos. Hoy, gracias a Dios, ustedes que son un poco más jóvenes que yo, tienen la virtud de que la historia está floreciendo. Y ustedes pueden ver documentales en YouTube que los han puesto recientemente de la amistad que existía, por ejemplo, entre Betancourt y Caldera. Betancourt iba por lo menos una vez a la semana a visitar a Caldera en su casa, allí en Sabana Grande. Un edificio, Caldera vivía en un edificio que se llama Punto Fijo, que está ahí enfrente al restaurante ¿cómo se llama? Que es muy famoso, el de Naona, no. El Urrutia. El Urrutia todavía está allí. Frente al Urrutia hay un edificio que se llama Punto Fijo, ahí quedaba la casa de Caldera. Y Caldera a su vez visitaba a Betancourt en su casa, que vivía por la Castellana. Pérez y Caldera eran amigos, eran muy rivales, se confrontaban mucho, pero no eran enemigos. Y eso es una diferencia importante que vale la pena resaltar. Caldera nunca se fue de Copey. Caldera nunca renunció a Copey. Caldera fue candidato de un partido que lo iniciaron por fuera y el cual él aceptó ser candidato. La gente dice, bueno, pero eso lo fundó él. No es verdad, Caldera nunca fundó. El único partido que Caldera fundó dos partidos, la UNE y Copey. Nunca se salió de Copey. Cuando se crea el chiripero lo crea una serie de amigos, de gente adicta a Copey, a gente que creía que él debía ser candidato y lo lanza. Pero ya Copey lo había votado. Copey le dijo que no lo quería. O la gente se le olvida de cuando Eduardo fue el candidato, la imagen del poliedro en unas maletas con la foto de Caldera. Sí, es correcto. Entonces no fue Caldera quien se fue de Copey, sino Copey que se quiso desprender de Caldera, lo cual era una tontería. Igual hizo Acción Democrática. Acción Democrática execró a Betancourt. Lo execró. Y con Betancourt todo lo que significaba el betancurismo. Piñerúa, toda esa gente la fue marginando y la fue marginando. Bien. Y en el caso de Pérez, es el caso más triste de la democracia. Porque yo creo que Acción Democrática, que en definitiva fue quien lo tumbó, porque era quien tenía los votos en el Congreso, cometieron un grave error. A Pérez le faltaba un año y medio, 2 años, año y medio creo, para terminar su periodo.
Año y medio que se reducía a medio año, porque en el año electoral los presidentes están como maniatados a una campaña electoral que anda por un paralela y ellos terminando su periodo. Nelson, dame un break. Tengo que hacer una pausa, una muy breve pausa. Me gustaría que desarrollara ese tema completo, porque está muy interesante. De verdad está muy interesante lo que está diciendo. Y también quisiera conversar, ya que estamos hablando de los partidos políticos y de COPEI, yo quisiera también conocer tu opinión, tu reflexión sobre uno de los gobernadores, para mí el mejor gobernador que ha tenido el estado Miranda, como lo es Enrique Mendoza, con quien tú tuviste una estrecha amistad. Mis amigos, una breve pausa y ya continuamos en esta agradable e interesante conversa con Nelson Oxford, directamente desde el sur de la Florida. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con Nelson Oxford, quien está desde hace 3 años, ya lo dijo, en el sur de la Florida. Fue miembro del Comité Nacional de COPEI, ha sido un dirigente importante, pero ahora dice que él es militante de la democracia cristiana. Estaba desarrollando el tema de Pérez, Nelson. Me parece muy importante Pérez, que ha tomado el programa. Pérez comete el error de enfrentarse a Acción Democrática, y Acción Democrática lo enfrenta con el Congreso, con la fuerza del Congreso que teníamos antes. Nosotros teníamos un Congreso muy fuerte, Jairo. Sí. Lo que pasa es que la gente va olvidando. Los senadores y diputados, con todas las acusaciones y con todos los errores que se pudieran cometer, allí se hacía un trabajo, allí se controlaba el Poder Ejecutivo, que es la función del Congreso. La Comisión de Contraloría, como siempre, estaba en manos de la oposición por un acuerdo, porque así lo dictaminaban las reglas de juego. Era inclemente con el gobierno. A cada momento había una interpelación a un ministro, y el ministro tenía que ir a rendir cuenta, y detrás del ministro y detrás del Congreso venía la Contraloría, la Fiscalía. Había una dinámica democrática por la separación de poderes. Pérez se enfrenta y AD comete el error de defenestrar a Pérez. Cuando no había que hacerlo, había que esperar que terminara y síganlo jugando, hagan lo que les dé la gana. Pero además lo juzga por una cosa tan estúpida como la partida secreta. Porque la partida secreta no se llama secreta porque tiene un apellido, no, es porque es secreta. Está a disposición del ciudadano presidente para cuestiones de emergencia. Y nada más y nada menos, Pérez utilizó $200,000 de la partida secreta para mandárselo a la señora Chamorro, que en ese momento estaba en campaña electoral y ganó las elecciones. Ninguno de esos elementos o argumentos se tomaron en cuenta. Pero yo quiero confesarte aquí que durante todo ese periodo, Pérez consultaba a Caldera por una razón importante, porque Caldera siempre tuvo una gran ascendencia sobre los militares. Cosas que los adecos han sido un gobierno era militar, pero más allá del nexo familiar, por decirlo. El general viene después. Caldera toda su vida tuvo una relación importante con las Fuerzas Armadas y un gran respeto por las Fuerzas Armadas. Cuando el golpe de Estado del 4 de febrero, al que llama Pérez para que lo ayude con los militares a Caldera, esas cosas hoy es que empiezan a salir, hoy es que empiezan a decir. Hay una entrevista interesantísima de Salah Romer, que acaba de cumplir 86 años, donde echa el cuento de cómo los Estados Unidos y los empresarios venezolanos le dieron todo el dinero del mundo a Chávez porque creían que lo iban a controlar. Todas esas cosas lo que hicieron fue deteriorar nuestra imagen. Empezó un proceso voy a utilizar una palabra de ese tipo betancuriano, desamiguismo. Dejamos de ser amigos para ser rivales y enemigos. La nueva generación de líderes, el ataque que se hacen unos a otros es más fuerte, más bestial, más despiadado que el que se le hace al gobierno.
Es cierto. O sea, tú ves las acusaciones que se hacen unos y otros, porque no puedes decir quién, porque son es un todos contra todos. Es realmente demoledor. O sea, nosotros mismos nos estamos nos comemos nosotros mismos. Es como un virus extraño que le cayó a estos muchachos. Y mientras no entendamos esto de que la política no es ser enemigos, sino ser rivales, y que es divino, extraordinario ser rivales, pues si no fuera fastidiosísimo que todos habláramos lo mismo, sino la confrontación de ideas enriquece la inteligencia, enriquece a la gente, enriquece el país. Porque a lo mejor yo tengo una postura, una visión sobre PDVSA y tú tienes otra. Y a lo mejor entre los dos hacemos una sola visión y las cosas salen para adelante, pero si tú te pones una cosa y entonces me atacas porque yo tengo mi visión y me dice cuánto se te ocurre y yo hago lo propio, no avanzamos. Si la historia se repite, fíjate el caso de Caldera. Caldera le gana a toda una generación. ¿A quién le ganó Caldera las elecciones? A Waldo Álvarez Paz, que era la nueva generación de Bueno, dicen, Nelson, permíteme un break. Claudio fue. Sí, dicen que Caldera terminó finalmente frustrando a Álvarez Paz, que impidió el paso generacional de Fernández y de Osvaldo Álvarez, ¿no? Pero es que es interesante ver los números, porque es que Caldera, cada vez que compitió, subió su votación. Sí. Entonces, Caldera era el padrino de Eduardo y de Osvaldo. Eduardo le gana las elecciones a Eduardo, unas primarias internas, siendo Eduardo el dueño del partido. Y ahí había que pararse y ver, aquí está pasando algo raro. Pero además le gana a Claudio Fermín, que era el bambán de la época, el muchacho de la pelota, el muchacho de la película era Claudio Fermín. Y Claudio lo raspa. Y raspa a Andrés Velázquez, que era el resurgimiento de una nueva izquierda más democrática, más. ¿Y quiénes eran los tres? Una generación completica. Así es. La generación de relevo, Caldera lo raspa. Les gana las elecciones. Y no es que le ganó unas elecciones por más de 100,000 votos a Waldo, que fue el que llegó el segundo. Pero además, entre Osvaldo y Caldera sacan 3,5 millones de votos, que fueron los votos que sacó Eduardo Fernández en la elección anterior. Entonces, lo que pasa es que la gente no se dedica a ver los números y a ver la historia y a ver la verdad. Y la memoria corta, ¿no? Y la memoria corta. Entonces, y después es muy fácil, que es el otro, que los comunistas son muy hábiles en eso. Los socialistas son muy hábiles en que ellos nunca tienen la culpa, sino la culpa la tiene otro. Entonces, la culpa de todas estas cosas, Chávez las envolvió, y no era Chávez, todo esto venía estudiado. Todo lo que nos está pasando venía planificado desde hace mucho tiempo por Fidel Castro, que quería ponerle la mano al país. Y finalmente se la puso con Chávez. Entonces, hay que volver, hay que leer la historia para que nos volvamos a situar donde tenemos que situarnos. Fíjate, Nelson. Tú mencionaste un hombre importante, un hombre que quise muchísimo, con el que peleé como tú no tienes una idea, que se llamó Enrique Mendoza. Enrique Mendoza no fue el mejor gobernador de Miranda, no es verdad. Fue el mejor gobernador de Venezuela. Era un tipo anarquista, anárquico. Él decía que esto era así, por ahí tenía que ser. Pero además, tú sabes por qué la gente soportaba sus anarquías y su mala crianza. Porque se las ganaba trabajando. Todavía la gente del Tuy recuerda cuando las inundaciones de Charallave y del Tuy, aquel hombre con aquel agua en el cuello, salvando gente. Y eso no era demagogia. Nadie lo pudo acusar de demagogo porque eso lo hacía constantemente. Se la pasaba metido dentro del pueblo. Por eso el pueblo lo quería. Pero además, cuando se creó la Coordinadora Democrática, que se creó con Enrique Salas Romer y terminó siendo dirigida por Enrique Mendoza, todos los partidos coincidieron que el líder que debía manejar eso era Enrique Mendoza. Y Enrique asumió esa dirección. Mira lo que hicimos, tumbamos el gobierno. La gente se le olvida que el 11 de abril nosotros tumbamos el gobierno. Chávez cayó, renunció.
Después vinieron otras cosas, el Carmonazo Pero y toda fíjate esta lo que le cantidad. costó eso a Enrique, Nelson. Fíjate lo que le costó a Enrique luego el tema del firmazo, el llamado El Carmonazo. Sí, no, pero fíjate, cuando Enrique fue a la reelección de gobernador, pues le pasaron una factura ahí, Baruta no votó y se perdió la elección en Miranda y surge Diosdado Cabello, ¿no? Otro quiebre más, producto de la Bueno, propia pero ahí visión de la empezamos gente. a hablar, ahí empezamos entonces otro tema que es distinto. Ahí empezó el proceso de la deslegitimación de las elecciones. Porque es que ahí ya el gobierno empieza a actuar para ganar elecciones. Yo no estoy muy seguro que Diosdado le ganó a Enrique. O sea, ahí hubo Sí, pero mucha hubo tela mucha que cortar. abstención en Baruta, Nelson, y eso impidió una avalancha que podría marcar una diferencia, ¿no? Es que la fuerza de Enrique no estaba solo en Baruta, la fuerza de Enrique estaba en el Estado, Claro, pero estaba en Baruta Baruta. es la parte poblacional más fuerte. Es verdad, la parte fuerte de Miranda son los altos mirandinos, echar a llave. Ahí donde está la votación. La votación no está en el. ¿Cuánta gente puede vivir en el Atillo? Vive más en los altos mirandinos que en el Atillo, Sí, te no, pero aseguro. yo te digo Baruta, el eje Baruta-Chacao, que es la zona metropolitana. Porque la gente empezó a comprar el discurso de Chávez. Entonces todos los políticos éramos malos. Todos los políticos éramos malos. Y al comprar ese discurso, no van a votar por él, sino que no van a votar. La gente se abstiene. ¿Tú sabes cuánto fue la abstención con la que ganó Chávez? 40%. 40%, sí, así es. De cada 10 venezolanos, 4 no lo querían. Pero además, de cada 10 venezolanos, 3 votó por Sara Romer. Si sumas 4 y 3 son 7. De cada 10 venezolanos, 7 no querían a Chávez y nos lo dejamos imponer. Pero bueno, eso que está diciendo es el proceso ese de mea culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque líderes con pelaje suficiente, ¿verdad? Constructores de una democracia, con el antecedente de salir de una dictadura como la de Pérez Jiménez, entonces se engatusaron con un juguetico. Querido Jairo, pasó lo mismo que está pasando ahorita. La pelea contra Pérez los consumió. La pelea contra Pérez consumió la democracia. Yo no soy adeco, fui amigo, no amigo del presidente Pérez, pero conversé muchas veces con él. Era muy interesante Pérez en sus cosas. Eh, la pelea para defenestrar a Pérez, la pelea de la venganza de Acción Democrática contra Pérez, acabó con la democracia. Porque la gente empezó a pensar, si estos son los amigos que se pelean, imagínate tú cómo serán los enemigos. Y entonces surgió aquella imagen mesiánica que le crearon a Chávez, de que ser rico es malo y de la pobreza. Y le crearon toda una infraestructura apoyada por Fede Cámara, por los medios de Pues comunicación y por exacto, toda ahí, esta gente. ahí quiero ver. Le Él crearon. parecía el ¿Quiénes santo y no. crearon? ¿Quiénes crearon, Nelson? Porque están haciendo un análisis descarnado, ¿no? ¿Quiénes crearon eso? Porque, bueno, yo tengo mi visión, yo coincido contigo. Eso está en todo. Este, Asdrúbal Aguirre ha hecho un trabajo extraordinario documentado sobre eso. Napoleón Bravo tiene una serie de programas donde están documentados con los actores, con los testigos, diciendo yo no estoy diciendo nada que no esté puesto en las redes sociales, nada. A lo mejor lo que estoy es resumiendo las cosas y poniéndolas en contexto en un solo sitio. Y cuando las ponen en un solo sitio, las ven más claras. Nosotros acabamos nosotros mismos creando un monstruo. ¿De dónde sacó Chávez el dinero para? Dice Salas Romer que se lo dieron los Estados Unidos. Dice Salas Romer que se lo dieron los grandes empresarios venezolanos. ¿En qué aviones viajaba Chávez? Nuestro Vía En los Carrero, aviones de bulto. En los aviones de bulto. ¿Dónde vivía Chávez? En la casa de huésped de Miguel Otero Silva, de Miguel Enrique Otero. ¿Quién le dio las cuñas que no se le ha dado a nadie? Gustavo Cisneros de Benevisión.
Camero en Canal 8. O sea, estamos hablando de cosas que no son ninguna mentira, que no son ninguna falsedad, están allí, están en la historia, las pueden ver, las pueden Ahora, corroborar. Nelson, esa no era una apuesta por un cambio frente a un bipartidismo que venía en franco deterioro. En el año 85, el 5 de julio, Eduardo Fernández fue orador del Congreso de la Yo República. estuve en esa sesión, yo la En el cubrí. 85, Yo estuve en esa sesión, todavía, la cubrí. todavía Chávez era sargento. En esa sesión, Eduardo hace un discurso brillante, un discurso como lo que es él, pues, un estadista de futuro, un muchacho joven que viene empujando hacia adelante. Y dice, el pueblo está bravo, Me recuerdo clarito. el pueblo está recho. Y tenemos que ver cómo enmendamos esta plana, porque nos van a pasar factura. Eso fue en el 85, 95, y pasaron 15 años. Pero si tú ves las cosas que pasaron en esos 15 años, la elección de gobernadores, la elección de alcaldes, todas estas transformaciones las hicimos a base, no a base de concertación, a base de acuerdos, sino en base a peleas. ¿Cuánto se peleó con Pérez para la elección de gobernador? Porque Pérez no la quería. Hubo que imponérsela. ¿A cómo se la impuso? A través del Congreso, a través del diálogo, a través de la negociación. Que hoy la gente habla de negociación y hablan de negocio y tienen razón, pues todo es un negocio. No, la política también es una. Sentarnos tú y yo a negociar algo en favor del país. Del país. Bueno, Nelson, tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso, la última parte, de verdad que ha sido muy interesante lo que estamos hablando. Tengo dos o tres preguntas también que hacerte con relación a cómo estás viendo la situación del país, si le ves a esto una salida. Pero vamos a hacer la pausa y continuaremos conversando, mis queridos amigos, con Nelson Oxford, dirigente, ya ustedes ven, un fino analista político. Creo que ha sido muy conveniente todas estas palabras recordatorias que nos ha hecho Nelson en el día de hoy, porque sí, es verdad, este país adolece de una profunda amnesia histórica, sobre todo en el tema político. Una breve pausa, mis queridos amigos, y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente. Amigos, estamos en la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Recuerden que este programa puede ser visto esta tarde, esta noche, en reposición a las 8 de la noche y disponible también luego en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Interesante, muy didáctica, yo creo que muy orientadora esta conversación con Nelson Oxford, quien se encuentra en el sur de la Florida. Y quiero decir algo, Nelson, con mucha responsabilidad y con la confianza que nos ocupa y la amistad que ya data de algunos años, de que normalmente a mí me gusta poco hacer entrevistas políticas y de este género con amigos que están fuera de Venezuela, porque en muchos casos uno nota que como una cierta desproporción o desinformación de las cosas que están ocurriendo aquí, porque yo digo el palpar totalmente la realidad. Y son pocas las personas que, como tú has hecho hoy, que tienen un criterio realmente asertivo, por llamarlo de alguna manera, y que son cosas que como venezolanos debemos valorar también. Las personas que se nos han ido del país, que son mentes que pueden ayudar a muchos y que lamentablemente no se encuentran. Y de verdad que me he sentido muy cómodo con esta conversación porque a veces el radicalismo o la ansiedad o el estar fuera del país también nos hace ver las cosas desproporcionadas. Yo estoy equivocado con eso, Nelson. Mira, Jairo, la polarización ha convertido la política y el mundo en una
inestabilidad total desde todo punto de vista. Yo siempre, cuando me entrevistan alguna gente que tiene la amabilidad de acordarse de mí, me llaman y me preguntan estas cosas, les digo que yo veo el país con mucha preocupación, porque hemos dividido el país, que ya está dividido en lo de afuera y lo de adentro. Tenemos 7,5 millones de venezolanos fuera del país. Eso es el 22% de nuestra población, que no es ninguna concha de mango, como dicen por ahí. Pero de ese 22%, el 70% tiene entre 19 y 40 años. Quiere decir que nuestra masa de fortaleza, pues yo soy un viejo, yo no puedo estar cargando cajones ni sacos de cemento, porque a lo mejor me quedo doblado y no me levanta más nadie. Esa fuerza que empuja al país, esa fuerza que genera el país, esa fuerza que genera el desarrollo, el cambio, el progreso, la transformación del país, está fuera del país. Y tú lo ves en cosas que los de adentro no se dan cuenta y los de afuera valorizan poco. No hay ningún Masterchef de esos de cocina. Ahora somos cocineros, pero todos los Masterchef no los ganamos nosotros. En la NASA ya vamos 3 personas, por cierto, 2 mujeres, miembros del staff de la NASA. En las universidades americanas tenemos tres rectores y no sé cuántos directores de academias y cosas de esas. Hoffman, por ejemplo, nada más y nada menos que decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Harvard. No, y Vladimiro Mujica. Vladimiro lo tenemos ahí en California con proyectos especialísimos donde les han inyectado dinero, donde el rector de la Universidad de Stanford, el rector acaba de renunciar, por cierto, porque terminó su mandato. Ya es un hombre que está buscando el retiro. En Londres tenemos otros, o sea, estamos regados de pequeñas figuras brillantísimas. Lo que acaban de hacer estos muchachos de la Orquesta Sinfónica en Buenos Aires, que por casualidad se reunieron y vieron que eran una gran cantidad y que acaban de hacer una sinfónica venezolana en Argentina, con un éxito extraordinario. O sea, esa fuerza nuestra la tenemos afuera. ¿Qué tenemos que hacer para enamorarlas para que regresen? Que era el éxito de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Tú salías, te preparabas, aprendías, porque viendo uno aprende, y regresabas a tu país. ¿Por qué regresabas a tu país? ¿Y por qué los muchachos ahorita no quieren regresar? Porque había esperanza, porque había futuro, porque había una promesa de cambio, porque había una oportunidad, cosa que no tenemos ahorita. Entonces, los de adentro nos ven como unos señores que estamos viviendo la vida bucólica, porque además cometemos el error de tomar una foto, unos selfies, con un Ferrari atrás y una mujer bellísima al lado y un yate. Yo soy el que lavo el yate, el otro es el que estaciona el Ferrari y el otro. Y entonces, y no es verdad, pero el que está allá pelando bola, como se dice, ve, bueno, mira, en un Ferrari montado en un yate. No sabe que yo soy el que lavo el yate, pero él no tiene ni siquiera luz ni internet. Entonces, esas combinaciones son las que nos hacen ver el país desde afuera y desde... Pero fíjate, Nelson, eso mismo ocurrió también del otro lado. Fíjate este escándalo de corrupción que acaba de estallar, que bueno, sobre esto hemos hablado 10 programas seguidos, y de verdad que ya como que no tiene tanto caso, pero fíjate, una de las cosas que más bulla hizo era la provocación de esta señorita, tomándose unos selfies, grabándose unos videos. Imagínate tú, salir de una barriada en el centro del país a estar tomándose un selfie y un video allí en una de las zonas más acaudaladas de Dubái, ¿no? Todas estas cosas. Ay, se nos vuelve a olvidar las cosas. Nuestras Miss Venezuela y nuestros peloteros salen de los barrios, no salen del country club ni de la castellana. Yo no conozco ninguna Miss que haya salido de Altamira, ni del country club, ni del Altillo,
ni de las zonas más acaudaladas del país. Salen de la clase media, de la clase baja. Nuestros peloteros salen de los barrios, de jugar pelota en el terreno. Y se toman su selfie, pero no pasó esto que está pasando, porque es que lo convertimos como en una mamadera de gallo. Lo convertimos en una... O sea, perdimos la seriedad. Esa es la verdad. Nelson. Entonces, esas cosas se ven, se sienten. Nelson, bueno, ahí hay un escenario electoral de nuevo, ¿no? Tengo entendido que en estos días tuviste allí una reunión con la plataforma unitaria y tengo entendido que allá se reúnen y están en actividad. Pero bueno, hay un nuevo escenario que está fundamentalmente marcado por la posibilidad de hacer unas primarias, aunque, y hablo así, la posibilidad de hacer unas primarias, yo en lo particular no estoy muy convencido de que eso vaya a realizarse. Pero ahora fíjate, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que las primarias deben hacerse necesariamente, palabras más o palabras menos, con el uso del cactahuella. Por supuesto, frente a todas estas cosas, la gente inmediatamente se pone, la gente a la que ha costado muchísimo integrar de nuevo a la posibilidad del voto, se pone demasiado escéptica. Yo quisiera que me hicieras un análisis, cómo estás viendo tú este escenario político de cara a una próxima elección que debe realizarse el próximo año, aunque ya... Con mucha preocupación. Ok. Con mucha preocupación. Primero, porque las primarias no van a resolver nuestro problema de unidad. Al contrario, lo está agravando. Las primarias se han convertido en un concurso de quién ataca más duro al otro. Los ataques que tú ves entre los adversarios, entre los concurrentes a la candidatura en la oposición, son más fuertes que los ataques que se le hacen a Maduro, por ejemplo. Entonces no está sirviendo para cohesionar, sino para diluir. El tema del CNE, yo no creo que la comisión de primaria, ni nadie. Anteriormente los partidos políticos hacíamos nuestras convenciones. Y tú no tienes idea de lo que costaba hacer una convención. Se empezaba a preparar 6 meses antes y a buscar recursos, de a ver dónde se hacía y quién ponía el café y quién ponía esto y quién conseguía un micrófono. Imagínate tú hacer eso en unas elecciones ahorita. Entonces a ese proyecto de elección quieren añadirles el voto manual. El voto manual es una cosa complicada, tienes que imprimir boletas, tienes que distribuirlas, tienes que enseñar a la gente a votar con su boleta. Después tienes dónde vas a votar, los sitios de votación. Y a eso le vas a añadir ahora que nosotros tenemos derecho a votar y elegir, somos 7 millones, 4 millones, somos 7 millones y medio afuera, de los 4 millones, perfectamente 4 están habilitados para votar. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos un consulado? ¿Quién organiza aquí en Miami las elecciones? ¿Quién organiza en Cúcuta, que hay 1 millón de venezolanos, las elecciones? Yo quiero que me lo expliquen. Si alguien me puede explicar eso, yo me quedo tranquilo. Entonces, la presencia del CNE es necesaria. Tenemos que ir al CNE a exigirle, porque ese CNE no es del gobierno, ese CNE es mío, es tuyo. Pero tenemos el otro problema. Necesitamos técnicos preparados para ir al CNE a que no nos hagan trampas, a que no manipulen las cosas, a que podamos hacer auditoría, a que podamos hacer auditoría de cuadernos, la auditoría del software, y todo eso es perfectamente viable. Hoy la tecnología te permite hacer todo eso. Entonces, tenemos que sentarnos a pensar, ¿vale? Hay que evaluarlo todo, no es porque a mí me da un capricho, me dio el capricho de que la boleta sea amarilla con un ribete azul en la punta y un clip en la otra. No, tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades reales de hacer las cosas. Las cartahuellas, pero por Dios, pues si tú vas para donde vas ahorita, vas a cobrar un cheque y te quita la cartahuella. ¿Y tú crees que el Estado no tiene acceso a toda esa información? El Estado tiene acceso a todo, hace lo que le da la gana. Ese no es el problema es que nos unamos, unidos, ni captahuella, ni computadora, ni nadie puede con nosotros. Ahora, si tú te vas por una esquina y yo me voy por la otra, a los dos nos van a joder.
Mira, Nelson, Esa es la verdad. sí, Tenemos que unirnos y la unidad no es un rompecabezas. La unidad no es un rompecabezas que agarraste una cosita aquí, otra aquí y la pegaste. No. Así que construirlo. Tú tienes que Nelson, confiar en mí otro y yo tengo detalle que confiar en ti. es el siguiente. Tú dices que las primarias no unen a la oposición, más bien la desunen, ¿no? Tú ves entonces en el horizonte la posibilidad de una candidatura de consenso y otra cosa. Ojalá, ¿Cómo haces con ojalá se las otras pudiera. oposiciones? Ojalá se pudiera. Porque si se pudo en el 58, mire, estos tres tipos, Jovito, todos sabemos el carácter que Jovito era un tipo brillante, inteligente, preparado, no era ningún pelele. Caldera, todos sabemos su nivel intelectual, y Betancur era un tipo con un carácter irascible, y se pusieron de acuerdo, Jairo. El pacto de punto fijo no es tanto la gobernabilidad que le dio al país, que es muy importante, no, es lograr que tres tipos con tres caracteres, con tres formaciones, con tres formas de ver el país distintos se pusieran de acuerdo. Y eso duró 40 años. Y nosotros no hemos logrado en 20 ponernos de acuerdo una sola vez. Ojalá. Yo a veces te pregunto a ti, si yo tuviera una varita mágica y saliera del gobierno, ¿y por qué se acabó el gobierno? ¿A quién pondrías tú como candidato presidencial? Uno solo, dime un solo nombre. Yo, Yo tengo tres. Sí, bueno, mira, un solo nombre me vas a decir. bueno, yo podría decir Andrés Caleca, por ejemplo, Bien. ¿Y qué te parece Pepe Rodríguez Iturbe? ¿Y qué te también parece Humberto venezolano Calderón Berg? calificado, es otro venezolano calificado. Sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar una figura de transición, un Sanabria, un Ramón J. Velázquez, que en este momento de transición le dé confianza a unos y a otros, a militares y a civiles, a curas y a Fedecámaras, y que todos lo ayuden. Mira, y Esa es la solución. si me pones otro nombre, yo pondría un cura también, porque un cura no puede ejercer el poder. No puede No porque la ejerce constitución autoridad. no te lo permite. Si Bueno, no, yo pudiera Ugalde, tú pusieras a Ugalde, ¿no? Y bueno, y hay otra figura, y hay pero una a es obra, ahí está Elías claro, Sánchez, que es el pero alcalde no de puede Latillo. porque Este es el alcalde de Latillo, que es un muchacho es joven. que hay gente, yo tengo una confianza y una fe enorme en la universidad, ¿vale? Las universidades tienen que producirnos un hombre, tiene que haber un hombre en la universidad que nos genere confianza a todos. Ah, pero si nos empeñamos en que Jairo se empeñe en que Nelson Ofor es malo y Nelson Ofor se empeñe en que Jairo no es, nunca vamos a llegar a nada. Mira, y si te tocara escoger al candidato del gobierno, ¿a quién pondrías tú? A cualquiera porque lo derroto a todos, A cualquiera. a cualquiera. Total son unos ladrones y unos sinvergüenzas todos. Y además, el narcotráfico va a hacer todo lo posible porque nosotros no ganemos las elecciones. Aquí el perjudicado no es el gobierno, estamos equivocados. Nosotros estamos gobernados por unos maleantes, por unos delincuentes, Jairo. Esto es pelea, esto es el Chicago de Al Capone. Y tendrá que venir un Elliot Ney y acabar con Al Capone y vendrá. Los Mira, países no se mueren, los países nunca se bueno, mueren. ayer estaba Gerardo Blay en una comisión conversando con Gustavo Petro por este tema de la reunión que va a haber en función del tema venezolano. ¿Tú no crees en el diálogo, Nelson? Si anteriormente me dijiste que los Creo políticos también se mucho sientan y en negocian. el diálogo, no, yo sí creo en el diálogo, pero el diálogo me lo tiene. El diálogo tiene una condición básica sobre qué vamos a dialogar. Yo no voy a dialogar, no. Hay que dialogar sobre los espacios democráticos, hay que dialogar sobre los presos políticos, hay que dialogar sobre las garantías de la libertad de expresión. ¿Cómo voy a seguir una campaña si yo me allanan hasta la familia, hasta el primo, le quitan los carros? Eso es el diálogo. El diálogo no puede ser para la pistola de que
Vamos a crear una nueva PDVSA. Para tener el gobierno tenemos que tener garantías de nuestros derechos civiles y de nuestros derechos ciudadanos. Bueno, Nelson, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo la disposición que tuviste para este programa en el día de hoy. Creo que es pertinente hacer un nuevo programa porque se quedaron cosas muy pendientes y me parece muy interesante todo lo que has dicho, porque eso es importante, que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, se paseen por ahí, porque no hay futuro sin historia precedente. Te No puedes agradezco. construir tu futuro si no conoces tu pasado. Así es, mi hermano. Bueno, muchas gracias, Nelson. De verdad, Te agradezco mucho la oportunidad. Envío un saludo a todos tus oyentes. Te deseo mucho éxito en estas nuevas lides que tú, como siempre, estás emprendiendo en cosas buenas. Y vuelve al boxeo, pero al boxeo democrático de los partidos y ponlos a pelear, pero con el ánimo de ganar, no con el ánimo de destrozar. Bueno, excelente. Bueno, amigos, ha sido Nelson Oxford directamente desde el sur de la Florida, un venezolano brillante. Ustedes vieron todas estas expresiones de Nelson muy oportunas, muy didácticas y yo creo que muy interesantes. Yo los espero mañana, mis amigos, en un nuevo Frente a Frente. Les recuerdo que a las 8 estaremos con este programa en reposición. Que tengan todos un muy feliz día.